Vamos a empezar esta grabación con la intervención de la compañera Laura, que nos va a decir por qué cree que es importante el nitrógeno en la vida diaria. Pues sí, compañeros. Bueno, no voy a imitar a Laura. Pues sí, compañero, lo que pasa es que el nitrógeno como tal es un nutriente que todos los humanos y principalmente las plantas y los organismos vivos necesitan para realizar cierta actividad. ¿Recuerdan por allá cuando veíamos las biomoléculas que veíamos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos? Si ustedes veían bien las proteínas y los ácidos nucleicos, ellos tenían nitrógeno. Ese nitrógeno el humano no lo puede comúnmente obtener porque nosotros no tenemos las rutas para absorber nitrógeno. Entonces necesitamos que una familia o ciertos procesos y ciertas familias de bacterias nos ayuden a absorberlo de su fuente natural. ¿Cuál es su fuente natural? Vamos a verlo aquí en el recurso que tenemos el día de hoy. El nitrógeno principalmente se encuentra en estado gaseoso. ¿Listo? El 78% del nitrógeno, mírenlo, aquí está. El 78% del nitrógeno está en el aire que nosotros respiramos, ¿listo? O sea que se encuentra gaseoso. En las nubes, ahí lo pueden ver. No es un recurso ilimitado, o sea, como todos los recursos que hemos visto aquí, como todos los ciclos, no es ilimitado, pero lo debemos usar, entonces por eso creamos el ciclo como tal. ¿Para qué nos sirve el nitrógeno en el aire? El nitrógeno en el aire sirve como refrigerante. ¿Listo? Sirve para refrigerar y para generar cierto, ¿cómo se diría? Que el aire sea inerte químicamente. ¿Listo? El nitrógeno comúnmente no reacciona, entonces al ser inerte el aire químicamente permite transportar el oxígeno y los demás gases que tenemos y actúa como refrigerante para que cuando ingrese a los pulmones no sufran daños estos como tal. Ya sabiendo que el nitrógeno se encuentra en la atmósfera, se encuentra principalmente en la atmósfera en forma gaseosa, la pregunta es cómo hacemos o en qué forma lo vamos a encontrar para que se ingrese a nuestro organismo, para que ingrese a nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer? Pues resulta que es aquí donde aparecieron los investigadores y empezaron a usar el nitrógeno hace muchos años. Ya estaba por aquí en la Tierra y lo empezaron a usar, pero lo empezaron a usar en los siguientes compuestos. Miren, se encontraba principalmente como óxido nitroso, que se usaba como analgésico. El óxido nitroso es un gas y lo usábamos como analgésico. Fue el primer analgésico y el primer anestésico que tuvimos. Entonces con ese se hacían las operaciones. ¿Por qué? Porque él relaja todo el tejido muscular. Aún se sigue usando el óxido nitroso en algunos procedimientos, pero es muy extraño. Además de eso, algo que es muy importante es que el nitrógeno sirve como fertilizante. El nitrógeno, ya vamos a ver, es muy importante para las plantas. Las plantas requieren nitrógeno estrechamente ligado para su crecimiento, entonces por eso algunos fertilizantes o algunos compuestos se adicionan a las plantas para que éstas crezcan más rápido, ya que ellas requieren nitrógeno en su vida diaria. Pero miren, aquí incluso hay algo que se generó también a partir del nitrógeno, fue la nitroglicerina que dio la formación de la dinamita. La dinamita como tal es un compuesto llamado TNT, trinitrotolueno. ¿Listo? Entonces, estos nitro que están aquí fueron compuestos que se le agregaron a ese compuesto llamado tolueno, se adicionaron compuestos de nitrógeno que dieron como resultado que ese compuesto se volviera altamente explosivo, entonces se creó la dinamita. Ustedes imagino yo que ya conocen la historia de los premios Nobel. Nobel, sin tilde, perdón. Pues resulta acontece que hace muchos años, Francis Nobel, que fue el científico que fundó los premios Nobel, resulta que él también creó la dinamita. Él creó la dinamita y empezó a distribuirla. Su primer llamado o ocasión fue decir, voy a usar la dinamita para
favorecer la construcción, favorecer, pues, cuando ustedes dinamitan un túnel para poder hacer túneles, poder construir carreteras, y por eso patentó el invento y lo entregó a las compañías constructoras de la época. ¿Qué pasó? Que en esa época estalló la Primera Guerra Mundial y las constructoras dijeron, yo necesito todo lo que explote. Y cogieron esa dinamita y la emplearon en armas, bombas, granadas, todo tipo de armas. Y al señor Francis Nobel le dio un gran cargo de conciencia por eso, porque usaran su experimento y su descubrimiento lo usaran para la destrucción, que decidió crear los premios Nobel, decidió premiar a los mejores científicos que aporten algo a la humanidad en el campo de la humanidad y decidió premiarlos. Cogió todo ese dinero que ganó en la fábrica de la dinamita y de la venta de la dinamita y de los explosivos y lo invirtió en el premio Nobel. Entonces, quien desarrolle algo que brinde a la humanidad crecimiento profesional, pues será acreedor a un premio Nobel y por tanto también acreedor a una suma de dinero para que sea invertido en su proliferación. Es tan importante el nitrógeno que a partir de él tenemos nuestros premios Nobel. Profe, Sí, 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 pregúntame, Nicolás. no le escucha bien. Es que se escucha una interferencia de fondo. No es solo a Ah, mí. ¿ya? ¿Ahí me escucha mejor? Mm, No sé. ¿Ahí, muchachos, me copian? ¿Ahí me copia mejor? Cambié el micrófono de lado ya que el muchacho dijo que desactiváramos el micrófono. Pues sí, es que no, se escuchaba todo raro como si estuvieran haciendo algo más. Ah, listo. No, tranquilo. Entonces ahí espero que ya haya mejorado la acústica. Entonces, ya vimos el nitrógeno, ya vimos que hasta incluso vinculó una parte histórica de la humanidad que favoreció los premios Nobel. Y miren esto, todo el mundo hace alusión a esto. ¿Ustedes han visto en las películas que cuando van a congelar a alguien le adicionan nitrógeno líquido? Pues el nitrógeno cuando está en estado líquido es una de las sustancias más frías del planeta. Por eso se emplea en las películas para dar el efecto de congelar y todo, porque es una de las sustancias más frías e inertes del planeta. Entonces no lastima los tejidos, pero sí disminuye la temperatura. Por eso se emplea como refrigerante para obtener bajas temperaturas. ¿Listo? Hasta ahí vamos, hasta ahí estamos con los usos del nitrógeno. Y pues el uso más importante para nosotros es respirarlo, permitir que nos refrigere y absorberlo de las plantas para permitir procesos de formación de proteínas y formación de ácidos nucleicos. Es así como el nitrógeno lo puedo obtener en varias formas posibles. La primera de ellas y la más abundante es nitrógeno gaseoso, que se conoce como nitrógeno molecular, que es este N2. Nitrógeno molecular o el que nosotros también tenemos de la tabla periódica, ese es el nitrógeno elemental. Es el más abundante en la atmósfera y es el más estable. Listo, él no reacciona fácilmente. No reacciona. Pero ¿qué pasa? Que hay un grupo de bacterias, unas bacterias que ahorita vamos a ver, que son capaces de tomar este nitrógeno. Ellas sí lo respiran, lo ingresan a su organismo y lo toman y lo ingresan a sus rutas metabólicas para obtener como tal derivados de él. Listo, el humano no es capaz de hacer esto, el humano no puede respirar nitrógeno, retenerlo en su interior y convertirlo en otras sustancias, no podemos, el nitrógeno vuelve y sale tal cual como lo respiramos, ¿listo? Pero entonces aquí donde vienen un grupo de bacterias a nivel mundial que se encargan de esta parte. Además de eso lo podemos encontrar de otra forma. Lo podemos encontrar como amoníaco. Esperen, eso ya va cargando. Como amoníaco. El amoníaco es un producto de cuando toman ese nitrógeno, las bacterias toman ese nitrógeno y lo convierten en algo asimilable. ¿Cuál es la relación del amoníaco? El amoníaco es un compuesto químico formado por nitrógeno e hidrógeno. ¿Listo? En una relación de tres átomos de hidrógeno, miren, 1, 2, 3, contra un átomo de nitrógeno. ¿Listo? Es producido principalmente, pues hay varios procesos, pero el principal es cuando se descomponen los organismos. Cuando se descomponen todo ese nitrógeno que está en nosotros y en el organismo, se convierte en amoníaco. Y eso se va a la atmósfera nuevamente. Y en la atmósfera lo podemos recircular, ¿listo? También es una de las principales moléculas asimilables por los seres vivos, es decir, esta forma de amoníaco
sí la podemos fijar y la podemos incorporar a nuestros sistemas vitales. ¿Listo? En forma de amoníaco sí podemos fijar nitrógeno, en forma de nitrógeno gaseoso no. ¿Listo? Y a través de la fijación de nitrógeno en forma de amoníaco obtenemos estos compuestos que se llaman amonio, los compuestos nitritos y los compuestos nitratos. ¿Qué pasa con el amonio? En el amonio yo le adiciono un hidrógeno de más y creo NH4 más. ¿Listo? Cuando él queda cargado es altamente soluble. Y al ser altamente soluble ya queda fijado en el agua, queda fijado en el ciclo del agua que vimos antes, se incorpora al ciclo del agua, se puede transmitir por lixiviación a la tierra y al suelo, y del suelo las plantas lo toman para su crecimiento. Pero antes de que lo tomen las plantas, llegan un grupo de bacterias y los toman en primera instancia para formar los nitritos. Ese proceso se llama nitrificación. Entonces, el proceso mediante el cual yo tomo nitrógeno y lo convierto en nitritos o nitratos se llama nitrificación. Lo voy a poner por aquí. Nitrificación, ¿listo? Entonces, ese proceso de nitrificación nos da como resultados la obtención de compuestos como los nitritos. Los nitritos que son nitrógeno vinculado con dos oxígenos. ¿Listo? Nitrógeno con dos oxígenos, como pueden ver ahí, ambos tienen carga negativa. Ese es el nitrito, nitrógeno y dos oxígenos, nitrito, ya vamos a ver. Y hay algunos grupos de bacterias que se conocen como nitrosomas o nitrosococcus, los cuales realizan este proceso. Ellos toman amoníaco y lo convierten en NO2. Miren qué hace, cogen el hidrógeno, le quitan el hidrógeno y le ponen oxígeno, o sea que las bacterias son dependientes de oxígeno también. Realizan el proceso aerobio y este proceso se conoce como nitrificación, es decir, la incorporación de oxígenos a la molécula de amoníaco. ¿Listo? Hasta ahí estamos únicamente viendo. Y los nitritos ya son más disponibles para la planta los puede tomar, los puede procesar, pero hay otra forma como la planta los prefiere más que los nitritos. La planta es quisquillosa y los prefiere en forma de nitratos. ¿Por qué? Porque miren qué es un nitrato. Un nitrato ya tiene 3 oxígenos, es decir, la planta está ganando. Como siempre queremos ganar, tenemos NO3. Ese NO3 menos o el ion nitrato resulta que tiene además de un nitrógeno, tiene 3 oxígenos. Y cada oxígeno como tal para nuestro organismo es productivo, lo podemos emplear, lo queremos reciclar, por eso es la forma como mayoritariamente las plantas lo absorben, como lo prefieren. ¿Por qué? Porque les ofrece la mayor cantidad de nutrientes posibles. Y eso lo hacen unas bacterias especializadas en eso que se conocen como nitrobacter o las bacterias del nitrógeno, que son las que toman el nitrógeno y lo llevan hasta nitratos y se lo entregan a la planta para que la planta lo pueda absorber de manera más directa. ¿Listo? Cualquiera de las 3 formas, la planta lo puede absorber, principalmente estas 3, perdón. Estas 3 las puede absorber la planta de manera directa y las podemos absorber los humanos de manera directa. ¿Cuál es la preferida? Nitratos. Es la que más nos aporta a nivel de ciclo, más nos aporta para la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, el ciclo del nitrógeno, ¿por qué empieza? El ciclo del nitrógeno empieza pues por una necesidad de mover ese nitrógeno a través de la atmósfera. ¿Listo? Entonces resulta que acontece que el nitrógeno se requiere principalmente, él se encuentra comúnmente en estado gaseoso, en el cielo. Entonces lo necesitamos que esté presente en el suelo y que el suelo pase a las plantas para que así empiece a fluir a través de los ecosistemas. Y una vez llega a nosotros, a los seres vivos, el nitrógeno no se detiene ahí. El nitrógeno necesitamos volver a recircularlo. La principal forma como lo recirculamos, tristemente, es que el organismo debe morir para que la mayoría del nitrógeno pase al suelo y sea otra vez ingresado al ciclo. Pero también hay diferentes formas de excretarlo. Por ejemplo, los humanos lo excretamos a través de la orina y una serie de fluidos como por ejemplo tenemos también las excreciones en forma de heces.
todo eso contiene nitrógeno, todos esos desechos van al suelo y las bacterias nitrificantes los aprovechan para convertirlos en nitrógeno disponible para la planta. ¿Listo? Hasta ahí vamos, muchachos, hasta ahí. ¿Está claro? Sí, señor, sí, señor. Listo, Nicolás. De resto, Laura también está entendiendo hasta ahí. ¿El resto están entendiendo? Sí, señor. Bueno, muchachos. Entonces, por esa es la razón importante del nitrógeno. Ahorita, ¿por qué les hago la pregunta? Porque vamos a entrar a desarrollar el ciclo del nitrógeno. Aquí vamos a encontrar un gráfico que la idea es que lo intentamos de la mejor forma posible. Es un poco dispendioso, pero vamos a meterle la mayor el amor posible. ¿Listo? Primero tenemos el nitrógeno en la atmósfera. Mírenlo, aquí está. Voy a usar. Listo, tenemos principalmente aquí nitrógeno en la atmósfera. Listo, tenemos nitrógeno atmosférico. Lo primero que va a pasar es que el nitrógeno va a ser fijado por las bacterias que se encuentran en el suelo. Aquí tenemos que, lo que ya habíamos dicho, la idea es que las bacterias desnitrificantes hacen el proceso contrario, pero esto veámoslo al final, ¿listo? O sea, el 1 lo dejamos para el final porque realmente nos venimos por aquí por la derecha y el nitrógeno llega al piso en forma de gas. En ese piso, en el suelo, perdón, hay unas bacterias. Esas bacterias se conocen como fijadoras de nitrógeno. Lo que hacen, pues el nombre lo dice, fijar. Absorben el nitrógeno, lo respiran y lo convierten en nitrógeno disponible. Ese nitrógeno es fijado en el suelo por las bacterias y convierten N2, nitrógeno atmosférico, en amoníaco. ¿Listo? Ese amoníaco los ayudan a realizar la transformación y ese amoníaco ellas directamente lo pueden entregar a las plantas. ¿Listo? Lo pueden entregar a las raíces de las plantas, pero necesitan que, o sea, aquí dice, por eso dice con ayuda de algunas bacterias, porque las plantas no lo quieren recibir, no quieren recibir NH4 de manera normal, ellas no quieren recibirlo. Entonces, ¿qué hacen? Las bacterias que viven, algunas bacterias que viven en la raíz de las plantas, tratan de ingresarlo a la planta de la forma más amena posible. Si no es posible, él puede seguir varias rutas, puede seguir en realidad la siguiente ruta. ¿Qué hace él? Sigue descendiendo ya en forma de amoníaco, se queda en el suelo, puede ser absorbido por el suelo. ¿Recuerdan? Yo les dije que tenía carga positiva este NH4. Pues NH4 se queda en el suelo, se queda ahí retenido en el suelo y llegan bacterias fijadoras y empiezan el proceso de amonificación, es decir, fijar ese amonio al suelo. ¿Qué hacen ellas? Toman el NH4 y lo llevan más a profundidad y es ahí donde empiezan a hacer el proceso de amonificación. ¿Listo? ¿Qué requieren en ese caso también? Que el suelo esté oxigenado o que tenga agua para tener ellos. Ya van a tomar ese nitrógeno, lo convierten en amonio y el amonio lo van a convertir en NO2. Para eso necesita oxígeno, entonces ellos buscan el oxígeno y por eso es que los suelos también deben estar hidratados para que haya fuente de oxígeno. ¿Listo? Ellas reciben ese nitrógeno y los pasan a unas bacterias que ya vimos que son las bacterias nitrosomas, las cuales empiezan el proceso de nitrificación como tal. ¿Qué hacen las bacterias con el proceso de nitrificación o bacterias nitrificantes? Toman ese NH4, toman el oxígeno que necesitan y lo convierten en NO2. ¿Listo? Al convertirlo en NO2, en nitritos, ella ya queda disponible y lo pueden entregar a la planta para que la planta lo asimile o pueden seguir otra ruta que es seguirlo oxidando y colocarle otro oxígeno de más. ¿Listo? Eso lo hacen otras bacterias. Algunas bacterias facultativas tienen la capacidad de hacer el proceso de una vez de NH4, de ion amonio, lo convierten directamente a NH3, pero eso gasta energía, eso requiere energía para ser producido. Por tanto, hay grupos de bacterias que de acuerdo a su evolución pueden o no pueden hacer el proceso. ¿Qué pasa? Comúnmente esas bacterias viven en simbiosis. ¿Qué quiere decir eso? Que las que son más fuertes lo hacen, pero para evitar energía se consiguen en su entorno bacterias que sean capaces de hacer el proceso de nitrificación, es decir, bacterias que lleven de NH4 a
que vayan de NH4 a NO2. ¿Listo? Y que después se las entreguen ese NO2, se lo entreguen a ellas para ellas convertirlo en NO3. ¿Listo? Es más fácil, eso se llama simbiosis, es un proceso que se realiza en los ecosistemas. Entonces, después de eso ya pasan a tener NO2 y NO3 que son asimilables y son capaces de absorberse por la planta. Ese proceso se conoce ahora como asimilación, ¿listo? Entonces vamos a ver el proceso de asimilación. La asimilación ya es como las plantas lo captan. Las plantas ya tienen NO3 y eso llega a sus raíces. Cuando llega a las raíces, las plantas tienen unos poritos en la raíz por las cuales toman nutrientes, por esos poros toman calcio, potasio, sodio, magnesio, todos los minerales que necesitan para vivir, que vimos en la nutrición autótrofa, y también toman NO3. Ese ion nitrato lo toman y lo fijan a sus raíces. Ese proceso de fijación de las raíces se llama asimilación. ¿Listo? Entonces ya hemos visto varias etapas del ciclo del nitrógeno. La primera es la amonificación, que es donde yo como el nitrógeno y lo convierto en amonio. La siguiente es la nitrificación, que es donde yo tomo ese amonio y lo convierto en nitritos. Y después la renitrificación, que sería tomar ese nitrito y convertirlo en nitrato. La siguiente es tomar ese nitrato y convencer a la planta que lo reciba. Eso se conoce como asimilación y es lo que realiza la planta. Después de que la planta ya lo recibe y lo incorpora a su sistema, lo utiliza para producir estructuras en su sistema y lo utiliza para el crecimiento de sus frutos y lo utiliza para lo que ella necesita, llegamos los animales y nos zampamos la planta. Al realizar el proceso de ingerir la planta y empezar en la red trófica, los animales incorporan a las cadenas alimenticias ese nitrógeno que las plantas absorbieron. Lo pasamos a nosotros. Y nosotros ya con esa forma disponible de NO3, tomamos ese nitrógeno y lo convertimos en proteínas, en ácidos nucleicos y lo empleamos para lo que necesitemos en nuestras rutas metabólicas. Y aquí se queda un gran tiempo en nuestra vida. Entonces el nitrógeno entra, se queda en nosotros y mantenemos el equilibrio obteniéndolo de las plantas y de algunos alimentos. Después de eso, ¿qué pasa? Pues ya viene el otro proceso, que es la descomposición. Aquí ya pues el animal, como ven, pasa por un ciclo, muere, se reingresa a la tierra y las bacterias descomponedoras que son en la red trófica están al final y al principio. Ponen las bacterias descomponedoras, toman los animales que mueren y los reingresan para que las productoras vuelvan a tomarlos. ¿Ellos qué hacen? Toman los desechos de los animales. En este caso yo les dije, principalmente la orina contiene urea. ¿Qué es la urea? Es este compuesto. NH2 vinculado a C, doble enlace oxígeno, doble enlace nitrógeno. Y miren ustedes lo curioso, la urea es el principal fertilizante. Fue el primer fertilizante que se extrajo y si ustedes van a cultivar plantas, lo más barato que pueden para que ellas crezcan es urea. La urea tiene unas desventajas, pero las veremos a continuación. Entonces, es el principal fertilizante, démoslo ahí. Entonces, él sale del humano, sale de los animales, se deposita por la orina en la tierra y es absorbida por los descomponedores, bacterias y hongos que las asimilan y las regresan para que sean amonio nuevamente, es decir, hacen un proceso de reabsorción del nitrógeno. ¿Listo? Y miren qué es lo que dice aquí. Al morir, los hongos y las bacterias descomponen los cuerpos liberando el amonio. Entonces, vuelven y nos dan NH4 y al darnos otra vez NH4 y un amonio, vuelve a circular, es decir, nos saltamos el proceso de amonificación y pasamos directamente al proceso de nitrificación. Ya cojo ese amonio y lo nitrifico para iniciar un nuevo ciclo por aquí, ¿listo? Y vuelve y juega y da la vuelta otra vez. Pero ¿qué pasa? Que el nitrógeno, si no se nos hubiera acabado, si fuera así, ya pues no habría nitrógeno en la atmósfera porque todo se quedaría, ingresa a la Tierra, lo nitrificamos, va a los organismos vivos, se descomponen y queda otra vez en la tierra y otra vez quedaría en nosotros, entre la tierra y organismos vivos. Pero hay unas bacterias especiales que se llaman bacterias desnitrificadoras,
¿Qué hacen las bacterias desnitrificadoras? Como su nombre lo dicen, desnitrifican. Nitrificar era colocar NO3, eso es nitrificar, volver nitritos. Pues las desnitrificadoras nos quitan el NO3 y lo llevan a nitrógeno normal, pasando por amonio y volvemos a tener nitrógeno gaseoso. Entonces, al volver a tener este nitrógeno gaseoso, esas bacterias, miren, toman NO3, nitratos y los convierten en nitrógeno gaseoso. Y ese nitrógeno gaseoso, ¿a dónde lo reincorporan? ¿A dónde lo regresan? Lo regresan a la atmósfera. Y ese nitrógeno atmosférico es el que pasa como tal nuevamente a los cielos y es el que vuelve a reconstituir la gran cantidad de compuestos nitrogenados que hay en el ambiente. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor, sí, señor. Listo. Esta parte es muy fácil y voy a mostrarles aquí. Sí, señor. Me Uy, pero alegra. ¿Pero una qué? pregunta, ¿el nitrógeno líquido tiene algún, es tóxico, tiene algún problema No, el o si nitrógeno no se líquido. sabe, o si ¿Ah? no se sabe manejarse, puede hacerle daño a alguna persona o No, el sí. nitrógeno líquido no es, o sea, como tal. El nitrógeno líquido no es más que este nitrógeno, el nitrógeno que usted tiene en forma de gas, o sea, imagínese un gasecito. Usted lo coge y lo enfría totalmente, de tal forma que él pasa de estado gaseoso a estado líquido. ¿Listo? Pero recuerde que además de enfriarlo, de quitarle la temperatura, muchas veces usted lo tiene que presionar, es decir, tiene que ponerlo en un cilindro bajo presión para que él se mantenga líquido. Y cuando usted lo tiene ya en estado líquido, él como requiere tanto frío, pues obviamente él almacena frío, es decir, que él quiere energía para, su principal característica es que él quiere energía para volver a su fase gaseosa. Él se encuentra naturalmente gaseoso, como cuando usted está así calientito en su camita y de repente lo metieran en una hielera, usted lo que quiere es que le vuelvan a entregar calor, pues usted volver a estar cómodo. Él quiere recuperar ese calor, entonces él por eso, cuando tiene cualquier superficie que tenga calor, supongamos que aquí hay algo más calientico, él automáticamente empieza a succionarle el calor. ¿Listo? ¿Para qué lo empieza a succionar? Para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Para volver a ser el nitrógeno que él siempre fue. Cuando pasa esto, el principal peligro que hay aquí es que cuando pasa eso, él absorbe energía de forma muy rápida. Es decir, en menos de un minuto, esto que estaba caliente pasa a estar frío. El principal peligro que tú tienes al entrar en contacto con nitrógeno líquido es que obviamente en cuestión de minutos tú vas a tener un caso de hipotermia grave porque el nitrógeno te absorbe el calor y tú frío e hipotermia inmediata. ¿Listo? Pero que sea tóxico como tal no es tóxico. Incluso cuando ustedes, si algún día tienen la oportunidad de ir a un laboratorio y que trabaje nitrógeno líquido, usted coge el nitrógeno líquido y lo Hay una destapa. heladería. Eso, en una heladería, por eso lo sirven en los helados. Usted coge en el helado, lo abren, ¿no has visto que abren el cilindro? Y empieza él como un vapor. Y cogen la leche o cogen el helado y se lo adicionan encima y automáticamente él, ¿qué hace? Él absorbe el calor de la leche o del compuesto que vaya a hacer helado y automáticamente lo pasa a estado líquido, estado sólido y obtenemos el helado. El nitrógeno que simplemente hecho llegó, entró ahí, tomó el calor que había en la sustancia, se fue y dejó la sustancia fría. Eso es lo que presenta ahí. Por eso el nitrógeno líquido, como dijo el compañero, se emplea hasta en repostería o en cocina porque ayuda a enfriar rápidamente los alimentos. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Por eso hasta en las Por películas, eso, por eso el profesor nos va a llevar a comer helado. ajá, cuando salgamos de A toda esta nitro. cuarentena, Ah, no, ¿y quién dijo que podría eso se ser, puede salir todavía? no, Eso es que en este estamos, momento se puede. O sea, no estamos en cuarentena. Ya terminamos la estamos en cuarentena. cuarentena. O sea, ya terminamos el aislamiento preventivo. Se puede salir, sí, se puede. No se puede pasear mucho, pero sí se puede salir. Pero no se puede estar en actividades agrupativas y sin tapabocas. Un punto a mi favor. No, pues porque vamos a llevar tapabocas y ¿Y cómo pues va a nos comer hacemos helado? dispersos. Pues somos 7 personas. Imposible que sea una cantidad de 50. No, pues es que quién quita, porque Ah, si toca invitar a todo el colegio. Entonces, no, ahí ven no. muchachos, y por eso cuando ustedes también se habla de un proceso de criogenia, que ustedes han oído hablar de que congelar cuerpos para preservarlos, se pensaba que era con nitrógeno líquido, pero ¿qué pasa? Que el choque térmico que hay, la transferencia de calor,
es tan rápida y tan abrupta que genera cristalización del agua. O sea, lo que nos mata no es el nitrógeno líquido, es el agua que tenemos en nuestros organismos. ¿Por qué? Porque cuando el agua pasa de líquido a sólido, ustedes han visto un copito de nieve, ¿cierto? Han visto que el copito de nieve normalmente pues forma como unas punticas y en esas punticas han visto que tiene como unas estrías y como unas agujitas. ¿Sí las han visto? Cuando ustedes ven en las películas gringas que cae el copito de nieve y lo ven así como una formita Sí, de señor. estrella, eso va formado por microagujitas. Cuando usted forma esas microagujas en el cuerpo humano, las forma muy rápidamente, esas microagujas cogen sus células y las perforan. Y al perforar las células las rompen. Entonces, al hacer ese rompimiento, esa cristalización muy rápida, las células se destruyen. Su cuerpo queda por fuera intacto, pero por dentro las células han sido perforadas. Y después de que las células ya quedan perforadas, este proceso es irreversible. El nitrógeno no nos mata, pero sí cataliza ese proceso de congelamiento muy rápido. Por eso se está buscando son nuevas técnicas de congelación. Listo, hasta ahí estamos con el nitrógeno. Luego cuadramos lo del helado cuando pueda salir el otro año. Y ahorita sí, las fases Allá se del... puede salir, el profesor esquivando el helado. Además que yo estoy lejos, entonces la nitrificación pasa No, por varias etapas. inclusive todavía ya se puede viajar. Pues sí, pero nada. Ah, ¿Y ¿vio? ya cuánto me deja lo mío? ¿Qué? No, ¿Cuánto a le deja? Nicolás, profesor Nicolás. Ah, listo, Nicolás, que bueno, ahí negocian ustedes. Y entonces, No, muchachos, ahorita no sí sé, tenemos por ahí unas nitrógeno. 25. Recuerden ¡Ja! que eso está quedando grabado, ahí les dejo el dato. Listo. Entonces aquí tenemos como tal el nitrógeno en forma de nube. ¿Listo? Ahorita, ¿qué va a pasar? El nitrógeno debe bajar a la Tierra para ser absorbido. Y eso es el ciclo del nitrógeno y la Tierra lo debe entregar para que sea recirculado. Resulta que los humanos, como vimos que las plantas necesitaban nitrógeno, nos ingeniamos una forma de aportarlo a la Tierra y obtuvimos urea. Se creía que la urea era un compuesto orgánico porque nosotros perdón el dibujito, pero cuando ustedes orinan, ahí van a hacer el charquito, cuando ustedes hacen el charquito, esta urea comúnmente se encontraba en ese charquito. Y además de eso también se encontraba cuando los animalitos, voy a dibujar, supongan que esto es una paloma, supongan que esto es una paloma, cuando la paloma también aportaba urea al suelo y esa urea lo usaban las plantas para crecer sanas y fuertes. Perdón los dibujos, pero pues ahí los entienden. ¿Listo? Entonces el humano, ¿qué hizo? En algún punto el humano dijo, bueno, si la urea es tan importante, yo la puedo sintetizar y la sintetizó. Cuando la sintetizó, se cambió un paradigma que era que todo lo orgánico no se podía sintetizar, sino que tenía que ser provisto por el mismo cuerpo, por el organismo. Y fue aquí donde se desarrolló la química, o se dio el salto a la química orgánica. Y a partir de ahí, pues se catalizó todo lo que tenemos ahorita como química. Por eso el nitrógeno también fue importante, porque la búsqueda de asimilar ese nitrógeno y aportarlo a las plantas generó la química orgánica. Cuando lo adicionaron al piso, al suelo, empezaron a descubrir que, bueno, solucionamos el problema, vamos a adicionar urea sintética al piso. Empezaron a adicionarlo y descubrieron que, carajo, por cada 100 moléculas que ellos adicionaban, una llegaba a la planta. ¿Qué estaba pasando? Que resulta que el nitrógeno en este proceso se empezaba a descomponer, la urea la empezaban a descomponer y se liberaba NH4, pero como subproducto se liberaba CO2. Y ese CO2 obviamente salía de la Tierra y se iba, como en su estado natural es gaseoso, se iba al cielo, a la atmósfera. Y resulta que ese CO2, al liberarse en forma de gas, tomaba parte de este NH4 antes de transformar en NH4 más altamente soluble. Recuerdan que él pasa por un estado de NH3. Pues resulta que en ese estado de NH3, este se vuelve muy buen amigo del dióxido de carbono y ambos se van en forma gaseosa. Entonces el nitrógeno regresaba a la atmósfera sin pasar por los procesos de nitrificación. Y las pocas moléculas que pasaban por el proceso de nitrificación eran absorbidas por la planta, ¿listo? Entonces, ¿qué empezó a desarrollar el humano? Dijo, listo, si no podemos con la urea, es aquí donde empezaron a aportar
una nueva serie de fertilizantes basados en nitratos. Dijo de una vez, si a la planta le gustan los nitratos, pues le vamos a dar nitrato de forma directa a su raíz. Entonces, ahí tienen, adicionan el nitrato de forma directa y el nitrato pasa a la raíz y sube. ¿Qué afectó esto? Afectó pues a las bacterias que vienen aquí, las bacterias nitrificadoras. Bacterias, para su alimento necesitaban que ese nitrógeno les llegara en forma de amoníaco y ellos convertirlos en nitritos. Pues resulta que no hubo, entonces también por eso el humano dijo, bueno, estoy arruinando las bacterias, ¿qué voy a hacer? Voy a fertilizar con una mezcla de nitritos y nitratos. Por eso cuando ustedes van a fertilizar le dicen que adicione una mezcla de nitrito y nitratos para que usted no afecte el suelo dañando las bacterias y de paso garantice de que además de darle alimento a las bacterias que están en el suelo y favorecer el ciclo del nitrógeno, usted está obligando a la planta a recibir ese nitrógeno en forma de nitratos. ¿Listo? Por eso es que el ciclo del ciclo de nitrógeno es muy importante que lo estudiemos porque a partir de él es que nosotros empezamos a favorecernos para Profe, cosechar. ¿Sí, señor? lo estaba escuchando y Ah, pues yo estaba escuchando y no había visto esos dibujos. ¿en serio? ¿Pero el resto sí estaban viendo los dibujos? Sí, porque lo estoy compartiendo. Sí, pero pues se me ha acabado la pantalla bugueada en negro. Y apenas veo Eh, sus dibujos. Laura, don Sebastián, sáquenme de un atolladero. ¿Sí estaban viendo la pantalla? Ahora sí, ahora sí. Antes no. No. Bueno, lo bueno está en que esta parte va a quedar en grabación y ahorita se la subo a la página para que la puedan ver, listo, pero ya entendieron cómo es el cuento. Ahí el dibujito está. Cuando vean cómo se hace, está claramente explicado. ¿Listo, muchachos? Recuerden, ahora es cuando coloquen su nombre en el chat para tomar la asistencia del día de hoy. Y la idea cuál es, ya con este desarrollo ya van a desarrollar el recurso y ya suben el pantallazo del recurso al lugar donde tenemos los habilitado para ello, ¿listo? Y ahorita pues como no estaba viendo la pantalla pero llevaba yo como 10 minutos hablando con esa pantalla, entonces ahorita sí, yo les subo el video y ustedes observan esta parte, ya como saben, ya van a entender, fácilmente antes eso baja, se nitrifica y sube y otra vez, ya lo asimilan más fácilmente. ¿Listo, muchachos? Recuerden, ¿ya terminaron todos de poner su nombre? ¿Listo, Santiago ya? Entonces recuerden, muchachos, que mañana no nos veremos el sábado en el mismo horario para recuperar la clase de mañana, ¿listo? Y también les informo que hoy por razones laborales no puedo darles la clase de habilidades para la vida, pero el profesor Wilson les va a dar la clase con habilidades matemáticas, ¿bueno? No, pues profe, debería hacer habilidades para la vida. No por eso, pero igual es que me di cuenta que también ustedes necesitan habilidades matemáticas fuertes, entonces también le pedí a él que les hiciera el aporte. Acá tenemos a todos. Juan, apunten ahí, por favor. Por favor, tomen la asistencia que ya ya se va a desconectar. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que entonces estudien esto. Cualquier cosa me preguntan y nos vemos ya. Nos vemos.